Gloria a Dios. Buscamos en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 37. Amén. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aleluya, gloria al Señor. Puede sentarse. Bendecimos el nombre maravilloso de Jesucristo, conociendo los tiempos que estamos viviendo. Vivimos en tiempos que nunca antes se habían vivido acerca de la conducta o el carácter de los hombres que se hacen llamar cristianos. Amén. Sabiendo de que el mismo apóstol Pablo nos advirtió en 2 de Timoteo capítulo 3, donde él mismo le decía a Timoteo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y esos tiempos peligrosos que Pablo advertía a su discípulo Timoteo, se refería a estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Los tiempos donde él mismo dice y da las características de por qué serían tiempos peligrosos. Uno dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego le advierte y le dice: a estos evita. Y lo que debemos de saber nosotros es de que Pablo no se está refiriendo a la gente que está fuera del evangelio, sino dentro del evangelio, porque ya sabemos y es conocido por todos que afuera del evangelio este tipo de personas abundan, y es fácil de detectarlo, ¿verdad? Muchas veces, algunas veces cuesta. Pero dentro del evangelio es el problema, porque se supone que todo aquel que está dentro del evangelio debería de estar imitando el carácter santo de Jesucristo, ¿verdad? Que era un hombre apasionado por la justicia, por lo bueno, por lo que Dios manda, y no alguien apasionado por los deleites de este mundo o por las cosas terrenales, ¿verdad? Cuando alguien cae en este tipo de conductas es porque se ha vuelto terrenal, ¿verdad? Es una persona carnal, o sea, una persona que ama más las cosas de este mundo que la obra del Señor. Y es fácil de conocer por qué Pablo se está refiriendo a las personas que están dentro de la iglesia o de los que se llaman cristianos, ¿verdad? Porque la advertencia se la hace a Timoteo, que es un pastor, un líder de la iglesia, ¿verdad? Y le dice que en los tiempos postreros vendrían este tipo de situaciones donde dentro de las iglesias tendríamos este tipo de personas con estas características de las mismas personas que están afuera, pero el problema es que están adentro, ¿verdad? Y usted puede ver que dice que son amadores de sí mismos, o sea, les importa
lo de ellos, los de ellos y solamente, ¿verdad? O todo lo que tenga que ver con ellos, todo lo que lo rodea a ellos, para ellos es importante y lucha por ello. Pero se desinteresa por lo que le esté sucediendo al otro que está a su alrededor, a su lado, ¿verdad? Lo puede ver a usted sufriendo, pasando una necesidad grande, pero se hace el que no mira, el que no escucha, el que no le conoce por tal de no socorrerlo o asistirlo en la ayuda que usted necesita, ¿verdad? Estas son las personas que son amadores de sí mismos, ¿verdad? Como tal es el hombre natural. Ávaros. Todos sabemos que la avaricia es idolatría. Por eso que el mismo Señor Jesucristo decía que nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno, pero odiará al otro. Por eso es que él mismo dijo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede amar las cosas materiales de este mundo y a la misma vez amar a Dios. Amén. Entonces, el carácter de estas personas es un carácter lleno de idolatría. Por eso es que ve que muchos lugares los mandan a hacer pactos. Otros no se conforman con exigirle el diezmo o el 10% de su salario, sino que quieren que usted le aumente al 15 o hasta el 50, o otros incluso se atreven a pedirle que le dé el 80% de su salario, ¿verdad? Y no me diga usted que esa es una persona que está pensando en la obra del Señor o está pensando en lo eterno. No, está pensando en su bolsillo, está pensando en ganancias injustas, ¿verdad? Porque sí es bueno dar a la obra del Señor, pero es bueno darlo con voluntad. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor, nacido de Dios, que Dios mismo lo ha implantado en nuestra naturaleza, o sea, en la naturaleza nueva, ¿verdad? Y podemos poner una analogía bien fácil, como la analogía de cuando un padre de familia se levanta todos los días a trabajar para llevar el sustento de su familia. Este padre no lo hace por obligación, aunque algunos sí lo hacen por obligación, pero en su gran mayoría lo hacen por amor y no se quejan de hacerlo, sino que lo hacen con voluntad y buena disposición para bendecir a los que aman. Asimismo, todo aquel que ha nacido de Dios ama la obra de Dios, ama a Dios y ama todo lo que se hace para la obra de Dios. Y de su corazón nace el dar para la obra de Dios, de su corazón nace el sostener la obra de Dios sin que alguno, mire, lo tenga que exigir, que le tenga que exigir o le tenga que dar un latigazo para que dé, ¿no? Todo el que ha nacido de Dios disfruta el dar para la obra de Dios porque sabe que es la obra bendita que le da esperanza a todo pecador, ¿verdad? Claro que debemos, como personas con buen razonamiento, de ver a quién le estamos dando y qué tipo de obra estamos apoyando, porque, ¿verdad? Hoy en día, aparte de lo que se está viviendo, ¿verdad? De lo que Pablo
habla en segunda de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Se está sufriendo en el aspecto de personas que no hacen honor a lo que se llama ser cristiano, ¿verdad? Sabemos que todo el que es nacido de Dios es santo y se santifica para el Señor, tanto en su vida personal, que es una vida llena de decoro, no solamente en la forma de vestir, sino en la forma de hablar, en la forma de dirigirse a los demás. No es una persona pendenciera, no es una persona que incita el odio de los demás, sino que es una persona santa, decorosa, ¿verdad? Y ahora pues hemos caído, ¿verdad? En un liberalismo donde nada importa, donde todo se puede, ¿verdad? Y no hay que entrar en el extremismo, pero hay que ser honesto que el que nace de Dios tiene un carácter honroso, tiene una vida honrosa, que honra a Dios, que honra a los suyos, que honra a toda lo bueno que viene de Dios, ¿verdad? O sea, no da que hablar a los demás. Pero hoy en día ha nacido un evangelio en el cual nada es malo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ya que muchas modas no se alinean o no se alinean al carácter santo del cristiano, ¿verdad? Y menos a la santidad de Dios. Modas en la música, moda en los peinados, modas en la forma de vestir que no glorifican ni dan honra a Dios. Y nosotros debemos de tener cuidado en ese aspecto, sin necesidad de caer al extremismo, que es el otro punto donde otros han caído, ¿verdad? Donde todo es malo, donde todo lo que usted pueda practicar, ¿verdad? Que no es pecado, para ellos es malo, ¿verdad? Celebrar un cumpleaños, celebrar Navidad, celebrar, mire, ¿qué le puedo decir? Ir a una fiesta, ir a subirse a una rueda, ir a un parque acuático. Todas estas cosas para el extremismo son malas, ¿verdad? Y nosotros no podemos caer en ese tipo de juegos ni en ese tipo de doctrinas llenas de reglas humanas y mandamientos de hombre, porque lo primero que debemos de conocer es que el evangelio de Cristo nace por la fe en la obra bendita, redentora, ya realizada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, y no nace o no lo sostienen ese tipo de obras que la gente dice que usted tiene que hacer para ser salvo, ¿verdad? La salvación viene de Cristo y la sostiene Cristo en nuestra vida. Por eso que Él dice, allá en un libro, en 2 Tesalonicenses, dice que y el mismo Dios de paz, escuche muy bien, el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Luego dice, y fiel es Él. Escuche bien, ¿quién lo hará? Fiel es Él, quien lo hará. Amén. Así que el mismo Dios es el que se encarga de santificarlo por completo, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que primero haber nacido de nuevo, ¿verdad? Y para nacer de nuevo, usted está obligado a creer que Cristo lo salvó para que la justicia que fue imputada en Jesucristo venga a funcionar en su vida. Si usted no nace de nuevo, si usted no cree que Cristo hizo lo suficiente para salvarlo en la cruz del Calvario, mire, usted está perdiendo el tiempo en una congregación. Amén. Porque la salvación viene de Cristo y esa es la doctrina santa. Esa es la sana doctrina, que Jesucristo
nos salvó. Y si usted puede leer Romanos capítulo 5, léalo. Ahí usted encontrará lo que en realidad el Evangelio de Jesucristo es la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, continuamos con 2 Timoteo, donde Pablo sigue advirtiendo, dice que estas personas son ávaras, ¿verdad? Que ya sabemos que es idolatría, perdón. Luego dice que son vanagloriosos. Y yo quiero resaltar esto. En los últimos días es cierto que hubo un tiempo donde Dios levantó a muchas personas llenas de poder y autoridad que eran usadas haciendo milagros y llevando mensajes, ¿verdad? Que el mismo Espíritu le revelaba, ¿verdad? Tanto en sueño como él le mostraba y le llevaba a las personas. Hubo un tiempo donde yo fui testigo de estas cosas, pero también hay que ser claros y honestos que en este tiempo mucho charlatán se ha levantado que no tiene nada de Dios, ¿verdad? Y en su vanagloria han aprendido cómo adular a las masas, a adular a la gente de una o de otra manera, ¿verdad? Y han aprendido a darle fuerza a sus palabras para hacer creer a la gente de que ellos tienen unción de Dios, tienen poder de Dios y animan a la gente por cierto momento, ¿verdad? Porque les hablan cosas eufóricas, palabras llenas de fuerzas, pero hay que ser honesto, cuando la palabra es verdad, usted no necesita tanta fuerza. Lo que necesita es hablarla para que el Señor haga la obra, ¿verdad? Lo mismo que usted diga hablado suavemente o lo diga gritado, lleva el mismo mensaje, ¿verdad? Las palabras que los predicadores dicen con garganta profunda, ¿verdad? Que luego tienen problemas en su garganta por tanto gritar, llevan el mismo mensaje que aquel que lo dice suave, pero la diferencia es que algunos lo que son agitadores, ¿verdad? Déjenme le explico. Un agitador es aquel que agita, ¿verdad? Y muchas de estas personas lo que son agitadores de masas. Le dicen palabras eufóricas para que ellos, las personas, sientan que viene de Dios y agitan los sentimientos de aquellas personas para que aquellas personas salten, brinquen y crean que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y soy honesto, yo fui testigo donde Dios se manifestaba muchas veces de esta manera en los tiempos de antes, pero en aquellas personas había una transformación de carácter. O sea, no solamente era pataleo, no solamente eran lenguas, sino que había algo esencial en aquellas manifestaciones del Espíritu Santo que transformaban el carácter santo de las personas. Lo cambiaban para mejorar, lo cambiaban para que Dios fuera glorificado en sus vidas. Y esa es la diferencia que hay cuando Dios se manifiesta y cuando hay emoción por un agitador que le sabe hablar bonito, que lo sabe entretener. ¿Verdad? Y estas son las personas vanagloriosas. ¿Por qué? Porque lo agitan para que usted crea que es un buen predicador, para que lo llamen a entretener una congregación, para que, mire, las masas se sientan
complacidas porque fue y les hizo sentir bonito. Aleluya. Y estas son las personas vanagloriosas. Buscan gloria para ellos. Buscan gloria para ellos, pero no para Jesucristo, que es el que nos salvó, el que nos perdonó. Y aunque hablen de sana doctrina, aunque hablen, mire, de ropa, de pelo, de zapatos, de no de evitar fiestas o holidays, no es sana doctrina. Porque la sana doctrina se refiere a darle la gloria a Jesucristo por la salvación que ha traído a nuestras vidas, por la oportunidad bendita que le ha dado al mundo de poder salvarse por la locura del evangelio. Yo mismo he sido testigo que muchas veces he puesto un mensaje de supuestamente estos individuos de sana doctrina que se dan en el pecho, que se visten largo, que se visten con saco, que se visten con chalina, corbata, como usted quiera llamarle, que para ellos todo es pecado, la barba es pecado, el bigote es pecado, todo es pecado. La mujer tiene que andar el cabello, dice que no se puede planchárselo, dice que no se puede hacer cola, trenza, porque todo es pecado. En algunas ocasiones yo he puesto mensajes de algunos de estos individuos en los cuales se pasan hablando 30 minutos, 40 minutos, que hay que volver a la palabra, que hay que volver a la Biblia, hay que volver, pero mire, por 30 minutos no han dicho un solo versículo bíblico, pero se dan en el pecho diciendo que hay que volver a la Biblia, que hay que volver a la Biblia, que hay que volver a la Biblia. Pero imagínese usted un mensaje de 40 minutos que en 30 minutos no haya un solo versículo bíblico, porque ellos se enfocan en lo exterior, pero el evangelio de Cristo se enfoca en el interior del ser humano, porque ahí es donde nace una nueva oportunidad, ahí donde Jesucristo trabaja en nuestras vidas. Así que de sana doctrina no tienen nada. Es puro ruido. Son agitadores de masas que creen que hablando, que porque hablan de sana doctrina, son sana doctrina. Que porque dicen Dios me mostró aquello aquí, allá, que tuve un sueño, que tuve una visión, ellos se creen que son de sana doctrina. Pero el mismo apóstol Pablo nos advierte en 2 Tesalonicenses que el mismo anticristo, este impío, dice que hará grandes milagros, prodigios para engañar a la gente. Así que mire, el mismo diablo, dice el apóstol Pablo, que se viste de ángel de luz para engañar, si es posible, a los escogidos. Así que mire, no, el evangelio de Jesucristo, la sana doctrina, no se trata de milagros. No se trata de agitar a las masas. Se trata de creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Y se trata de que en nuestra vida hayan frutos del Espíritu Santo, los cuales usted los puede encontrar en el capítulo 5 de Gálatas. Mire, y aquí no importa el mucho tiempo que usted haya podido estar dentro de una congregación. Si en su vida no existe ningún fruto del Espíritu y usted no ha adquirido ningún otro, supongamos que comenzó con uno, pero usted se mantuvo en ese uno y nunca hubo una mejoría, a mí no me venga a decir de que usted es nacido de nuevo. Porque en lo espiritual no puede haber una enfermedad enanitis, porque lo espiritual es perfecto.
Así que no importa qué tanto tiempo usted pudo haber estado dentro de una congregación, los rasgos de las personas que en los últimos tiempos se levantarían dentro de las congregaciones, los da Pablo aquí, dice que son personas amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cuánta gente ingrata hoy en día? Impíos, o sea, sin temor a Dios, sin efecto natural. Todo mundo, toda persona nace naturalmente con un afecto natural, o sea, afecto a lo bueno, afecto a amar a su padre, a sus hijos, afecto a ser respetuoso, cosas así, son algo naturales que Dios ha puesto en cada ser humano, ¿verdad? Implacables, calumniadores, cuánta gente calumniando, cuánta gente, mire, se levanta porque no alcanzan a entender ni a comprender este evangelio de Jesucristo que es por gracia y por fe. Se levantan en calumnias creyendo de que los que predican un evangelio por gracia estamos caídos. ¿Por qué? Porque le decimos que la Biblia especifica lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿verdad? Y cuando todo se hace, mire, con un dominio propio, con un control, Pablo dice que todo es bueno, ¿verdad? Y a la misma vez dice que todo no es lícito, nomás que hay cosas que no nos convienen como a cristianos. Amén. Porque si somos cristianos, velamos, ¿verdad? Porque el que esté a nuestro lado no encuentre tropiezo en nuestras vidas. Y así vivimos. Y nos deleitamos en servir a Dios de esa manera. No nos interesa sacrificar lo que tengamos que sacrificar por tal de que algunos puedan ser alcanzados hasta por nuestro mismo testimonio. Amén. Así que algunos se levantan, ¿verdad?, en calumnia en contra de nosotros por eso. Son intemperantes. ¿Cuántas personas, verdad? Nosotros mismos hemos sido testigos en diferentes lugares que hay personas intemperantes, ¿verdad? O sea, no tienen control sobre ellos mismos. Lamentando el caso, ¿verdad? Actúan irrespetuosamente delante de otros, en contra de otros, ¿verdad? Y no les importa hacer niñerías delante de otros, ¿verdad? Berrinches de niños, ¿verdad? Son intemperantes, no tienen control ni dominio de sus acciones. Se dejan llevar por el temperamento que tengan, ¿verdad? No pueden controlarse, ¿verdad? Este es el tipo de personas del cual Pablo nos advierte que vendrían en este tiempo peligroso. Crueles, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Eh, Gente cruel, gente que no les importa eh, lo que otros puedan estar pasando. No tienen sentimientos, no tienen afecto natural, como Pablo le dice. Pero bueno, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y eh, los lleve por donde tenga que llevarlos. Y nosotros debemos de seguir caminando con fe en Jesucristo, sabiendo de que aún a Cristo mismo, aquel que comía de su mismo pan, lo traicionó, ¿verdad? Siendo el Señor, y usted ve que las cartas en el Evangelio de Jesucristo confirman que Jesucristo era alguien bueno, ¿verdad? En el cual ni siquiera se encontró mentira en su boca en el tiempo que anduvo en esta tierra, ¿verdad? Como hombre. Y aún así,
uno de sus más allegados, que él mismo había elegido, lo traicionó. Pues, ¿qué podemos esperar nosotros, verdad? Sabemos que en este camino encontraremos estas cosas así, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno, personas que no les gusta practicar lo bueno, ¿verdad? No hacen nada por nada. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y no podemos pensar de que no podemos deleitarnos en este mundo, ¿verdad? Pablo habla en cierta carta, se me olvida el nombre de la carta, pero dice que el que disfruta de este mundo como si no lo hiciera, ¿verdad? O sea, sí puede disfrutarlo, pero no se enamore de estas cosas, ¿verdad? Eh, que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Y usted puede irse a los tiempos de Jesucristo, donde quienes tenían apariencia de piedad eran los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Aparentaban ser personas santas, temerosas de Dios, ¿verdad? Pero con su actitud, con su carácter, negaban, ¿verdad? La eficacia de la piedad, ¿verdad? Luego, el apóstol Pablo dice que a estas personas debemos de evitar. Y hemos dado, ¿verdad? Este pequeño resumen acerca de todas estas cosas que venían, porque estamos ciertamente en tiempos peligrosos, ¿verdad? Donde no hay amor, no hay pasión por la obra del Señor, no hay compromiso. Las personas que dicen llamarse cristianas van a las iglesias, pero no quieren tener compromiso alguno, ¿verdad? No se sienten apasionados por la obra del Señor, no quieren tomar responsabilidad, quieren ir nomás a la iglesia, a los cultos, a sentarse y para la casa, o sea, no hacen por hacer nada, ¿verdad? Y en el pentecostal, en la pentecostal, en la iglesia que es pentecostal, nunca se le ha enseñado a alguien a permanecer sentado, ¿verdad? Siempre se le enseña que esta persona debe ser una persona activa en diferentes maneras. O sea, pero hoy en día, incluso en las iglesias pentecostales, se está sufriendo este fenómeno, donde los creyentes evangélicos se han vuelto evangélicos católicos, ¿verdad? Que la gran mayoría, perdóneme la expresión, y espero no ofender a nadie con esa expresión de evangélicos católicos, pero es que la verdad, ¿verdad? La gran mayoría habla en contra del catolicismo, que el catolicismo no los va a salvar, bla, 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 ¿verdad? Y cosas así. Y pues que es verdad, estamos en contra de muchas doctrinas de hombres que hay en esta religión, y predicamos, ¿verdad? Nosotros en contra de algunas cosas de esta religión, pero hay que aclarar, hoy en día en las iglesias pentecostales se ha metido este fenómeno del catolicismo, ¿verdad? Que es que porque ellos creen de que están en una iglesia pentecostal evangélica, y cuando me refiero a pentecostal, me refiero a aquellas que adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La otra iglesia que se hace llamar pentecostal es una iglesia que no es bíblica, ¿verdad? Aunque ellos quieran decir que los romanos aquí, que los romanos allá, pero no es bíblica, es antibíblica, y tendríamos que borrar muchas páginas del Nuevo Testamento para poder decir que esa es una sana doctrina, ¿verdad? Pero la iglesia pentecostal que adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lamentando el caso, está sufriendo este fenómeno de personas que se han más que todo colocado dentro de una congregación creyendo que lo que los va a salvar es el estar dentro de una iglesia evangélica pentecostal, aunque tengan una actitud fría hacia lo que se está haciendo y hacia lo que hacen. Permítame decirle que si usted no cambia de actitud, que si su vida no ha sido transformada, que si usted no ha nacido de nuevo,
aunque esté en la primera religión registrada en este mundo, no va para ningún lado. Porque no se trata de estar en una iglesia, sino de nacer del Espíritu, ¿verdad? Y hemos caído en ese fenómeno. Y lamentando el caso, pues mire, hemos hecho del culto al Señor algo mecánico. Se abre el culto, se cantan alabanzas, se cantan coros, las partes especiales, los agitadores que vienen a agitar el pueblo y para la casa, ¿verdad? Y en el trabajo nadie sabe que es cristiano, nadie sabe que usted adora al Dios que hizo los cielos y la tierra, porque usted no da testimonio de eso. Así que nadie sabe, nadie conoce de lo que usted practica. Amén. ¿Por qué? Porque se han vuelto católicos, evangélicos. Pero sabemos de que ese no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo lo primero que viene y hace es cambiar nuestra naturaleza. Y le voy a poner esta pequeña analogía. Yo sé que ya me alargué un poquito, pero escúcheme esta analogía. Yo nací en El Salvador y crecí allá hasta más o menos los 17 años, 18 años. Luego me vine para este país, los Estados Unidos, ¿verdad? En los cuales ya estoy alrededor de 30 años acá. Pero quiero dejarles saber que aún a mí me apasiona el lugar donde yo nací, donde yo me desarrollé, la cultura en la cual yo crecí. Y imagínense 30 años fuera de este lugar, fuera de las costumbres y todas las cosas que hacíamos allá. Pero aún yo siento pasión por este país, por este terruño, ¿verdad? Asimismo, el cristiano que ha nacido de nuevo, mire, como nació de Dios, como nació del cielo, se apasiona por el cielo, ¿verdad? Y no siente tanta pasión por este mundo, sino que se apasiona por el cielo, se apasiona por la vida eterna, porque pues, su naturaleza viene de Dios. Entonces, él ama lo de Dios y él quiere ser como Dios. Y siente unas ansias, un deseo, un fervor de que llegue el momento en que tenga que conocer a su creador. Porque esa es la promesa que Jesucristo hizo. Que Él se iba, pero vendría por nosotros, nos tomaría a sí mismo. Y que donde Él está, nosotros también vamos a estar. Y esa pasión no puede salir del creyente. Si su naturaleza ha sido cambiada, va a sentir más pasión por lo de Dios que por las cosas de este mundo. Pero si la cosa es al revés, hay que tener cuidado. Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Amén. Así que mire, no quiere decir, ¿verdad?, que hacer la voluntad de Dios siempre todo nos va a fluir bien o nos va a salir bien, ¿verdad? Por eso leímos acá en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 37, que Jesucristo le dijo a sus discípulos, les envió a que pasaran al otro lado del mar, ¿verdad?
Y dice que estando bajo la voluntad de Jesucristo, habiendo obedecido la voz del maestro, dice que cuando iban en el camino, se levantó una gran tempestad. ¿Verdad? Así que si usted, mire, está desanimado porque usted está dentro del evangelio y usted es una persona temerosa de Dios, que ama lo bueno, que ama la obra de Dios, y aún así las cosas le salen mal o pareciera que Dios no está con usted. Mire, aunque parezca que el Señor esté durmiendo como le estaba en esta barca, le hace el pasaje completo, eh, no quiere decir que usted esté mal. No quiere decir que usted esté desobedeciendo, porque mire, los discípulos aquí estaban obedeciendo al Señor y aún estando con el Señor se le levantó una tempestad. Y en esta tempestad es cuando aquellos que no han nacido de nuevo, mire, corren, se van, se desaparecen. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha sido cambiada para la vida eterna. Aparentaban ser, pero no lo eran. Porque no aprendieron a confiar a aquel o en aquel que decían ellos que adoraban. Siempre lo hicieron con sus fuerzas. Siempre dependieron de ellos y no aprendieron a depender del Señor. Por eso que en la tempestad salieron corriendo como ratoncitos cuando la barca se está hundiendo. Sí, mire, pero aún en medio de la obediencia, el Señor va a permitir tempestades en nuestras vidas. Pero el que es fiel permanece, mire, anclado a su roca de salvación. Y cuando usted está anclado, no hay tempestad alguna que lo mueva. Por eso es que en el momento gris, en el momento que todos te dan la espalda, cuando todos te abandonan, cuando estás anclado en Cristo, la roca eterna, la tempestad no te mueve, sino que permanece fiel al Señor. Eso sí, como Pablo dijo, a estos tales evita. ¿Mm? ¿A quiénes? A lo que el apóstol Pablo dice allá en Timoteo, ¿verdad? Evítalos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, solo quieren estar aparentando, son evangélicos católicos, que aunque no practican algunas cosas, están podridos por dentro y hay que evitarlos. Así que mire, debemos de aprender de lo que el Señor ha dejado. El evangelio es simple. Las personas agitadoras son los que lo complican y aquellos que no entienden el evangelio de Jesucristo, que le agregan unas cargas terribles a este hermoso evangelio. Pero el evangelio, mis hermanos, es algo hermoso en el cual nosotros debemos deleitarnos y amar a nuestro Señor, servirle con un corazón
agradecido. Mire, debemos de llenarnos de fe, debemos de llenarnos de esperanza para que el Señor nos bendiga. Para mire que aquel día el Señor nos honre al llamarnos por nuestro nombre. Tengamos fe, tengamos esperanza, mire, y creamos a la palabra del Señor, que el Señor ya nos justificó, ya nos perdonó, ya nos salvó de todas aquellas cosas, mire, asquerosas que nosotros no podíamos liberarnos, que es el pecado. Si usted lo puede creer, usted es salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor hará nacerlo de nuevo. Y si no lo ha creído hasta el día de hoy, mire, pídale al Señor que le perdone. Pídale al Señor que lo tome como el alfarero y lo haga una vasija nueva, una vasija para gloria y honra de su nombre. Amén. Así que mire, todo aquel que en esto se deleita, alabe al Señor, bendiga al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Así que pongámonos de pie y sigamos adelante.